710 WLRP AM San Sebastián 1460 WABAM Aguadilla 850 WALO AM Humacao 1240 WMSW AM Atillo 1120. Síguenos en Facebook para enterarte de las últimas alertas y seguir de cerca cada evento atmosférico. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Aquí analizamos tendencias, descubrimos oportunidades y te damos las herramientas para invertir de manera informada y estratégica. Aprende sobre el negocio de bienes raíces. Giancarlo González Ascar, Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. Bienvenidos a otro episodio del Urbital Podcast en Radio Isla. Hoy me acompañan Fernando Rodríguez y Fernando Gil Enseñat. Ahora. Rodríguez y Gil, los dos Fernando están aquí conmigo hoy. Buenas ¿Cómo tardes. están? Todo bien, Gracias a Dios, muy bien. Hoy tenemos una ristra de temas que vamos a estar tocando, entre ellos los construcciones en el corredor ecológico del noroeste. Pero espérate, ¿eso no estaba ya protegido? Sí. ¿Sí? ¿O está está protegido. actualmente? Sí, está protegido. Está protegido. Déjame hacer el rundown. Vamos Sí. a hablar Perdón. de ese tema. Tenemos ese tema. Tenemos el tema de los mercados de los condominios en Miami, lo que está pasando allá, qué comparaciones pueden tener acá en Puerto Rico. Tenemos el tema de los posibles cambios a la ley de condominios, que se ata a eso. Y por último, tenemos el tema de que renunció el director del CRIM, Reinaldo Paniagua, que iba a ser un invitado hoy. Y me quedé con las ganas, con la lista de preguntas que tenía para conversar con él. Así que eso va para la segunda parte. Así que Una pérdida para el CRIM, by the way. definitivamente. O sea, el tipo que más tiempo ha estado ahí, entiendo yo, Sí. ha durado 8 años. 8 años. Le quita continuidad. La continuidad que siempre es tan importante y- para llevar a cabo Pues, como las siempre, eficiencias y los a Dios que reparta suerte después. Yo creo que ahora hay que hacer la cita eventualmente en Fortaleza. Pedirle permiso a Jacob. Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con el tema de las construcciones en el corredor ecológico del noroeste, que el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, quien estuvo a favor en la ley anterior que lo protegía, contempla enmendar la ley que creó la reserva para permitir desarrollo económico. La gobernadora pidió revisar leyes que limitan el desarrollo. El corredor ecológico del noroeste protege aproximadamente 3.000 cuerdas con más de 861 especies, incluyendo en peligro de extinción. Y hay una oposición histórica de organizaciones ambientales. Así que vamos a ver, ¿qué balance debe de haber entre desarrollo económico y conservación ambiental? Diste la palabra clave, el balance. Y yo creo que no estamos... O sea, yo estaba en la convención de contratistas. Ajá. De constructores. De constructores, perdón. ¿Cómo Cuando Johnny... Estuvo buenísimo, ¿verdad? La de ahora. hace Sí, una sí, semana. la semana pasada. Estuve de viaje, no pude estar, pero felicito a Agustín Rojo y cuando que creo que Johnny- ha sido un muy buen evento. El amigo Johnny anuncia que el plan de que, mira, vamos a dejar que se construya. Oye, se paró todo el mundo allí y aplaudió. Obviamente, pues estaba bailando en la casa el trompo, contratistas, desarrolladores, pero por el otro lado, pues también tenemos que entender lo que es la protección ambiental, lo que es la protección de nuestras cuencas, a flora y fauna en estas áreas. Pero sí hay que armonizarlo, Carlos y Fernando. Hay que armonizar dónde se puede construir, si hay que hacer variaciones, los estudios que se hacen de flora y fauna que sean bien estrictos y que pues la gente cumpla con ellos, qué tipo de remediación también ambiental se podría efectuar, obviamente que sea mayor a lo que existía dentro del predio que se pretende construir. Y eso son cosas que pues aquí durante el tiempo, y traigo el ejemplo clásico de Paseo Caribe. Paseo Caribe no se hizo, se opusieron, recuerda el revolú de terrenos ganados al mar. Exacto. Y por un lado, pues se siente este patriotismo de que es de Puerto Rico. Eso era un desarrollador puertorriqueño Sí, que lo llevaron a quebrar ese proyecto y entonces pues lo compran extranjeros, lo terminan y al final, ¿qué se resolvió? Nada. No, de hecho, y fue un proyecto que mal diseñado. Sí, sí, pero... Los que estacionan ahí, hay un problema serio en los locales comerciales Sí. allí. No se llenan. No se o sea, mueven. el edificio, el complejo no. Pero te doy el ejemplo, o sea, independientemente de la parte técnica y la forma en que se planificó, el ejemplo del desarrollo dentro de Puerto Rico. Puerto Rico no tiene mucho espacio, No.
Pero tenemos un atractivo que es la isla, que es que estamos rodeados de agua, que Puerto Rico es precioso. ¿Y cómo podemos armonizar el que gente disfrute de esa belleza y a la misma vez conservar nuestro ambiente? El corredor noroeste son 3.000 cuerdas aproximadas. ¿Qué territorio? ¿Sabemos cuál es el Bueno, territorio? casi todo el norte, Fajardo, por ahí para abajo, Desde el zona Fajardo. cárcica también. La zona cárcica, ok. Sí, sí. Y porque yo lo que no logro entender todavía, si ya se había logrado establecer un consenso, que aquí es tan difícil en esta bella isla del encanto, tenemos que volver... en su justa perspectiva, no hay otras 3.000 cuerdas de terreno disponibles en la isla que se puedan desarrollar. Bueno, a lo mejor no son tan lindas. Okay. Bueno, ¿sabes? también un argumento que ha hecho el presidente de la Asociación de Constructores es que del terreno que se identificó que puede ser desarrollable, Ujú. solamente 1% no está desarrollado. O sea, se limitó, si dejaron un 10% de terreno para poder desarrollar, entonces solamente es el 1% de ese 10% lo que está disponible. O sea, hay una limitación de dónde se puede desarrollar la vivienda. Ciertamente, pues, ¿qué implicaciones tiene abrir esa reserva para el mercado inmobiliario? Exacto. Hay una escasez. Sí. Y la escasez no es solamente de arreglar los estorbos o restaurar propiedades en los centros urbanos. O sea, hay que hacerlo todo. Tú tienes que construir vivienda nueva de todos los niveles y hay que también repoblar los cascos urbanos. Hay que hacer una combinación. Pues si la combinación no tiene espacio, creo que incluir algo de esto, pues quizás es viable. La cosa es hacerlo... Yo creo que, obviamente, está regulado. De regulación dentro de eso para construir qué tipo de desarrollo es el que se va a hacer, cómo se va a combinar, si van a ser casas extremadamente caras, o sea, como tú dices, puede haber de todo en la viña del Señor. Sí, porque el miedo mío, francamente, es que como son terrenos apetecibles y que están principalmente en la zona, en playa, y que solamente sean second homes o pero no está tanto en playa. ¿No? No. Está mal. Ok. Es más dentro del... Y es la necesidad también, o sea, esto está más cerca del área metropolitana, o sea, el área metropolitana, el 70% de las cosas que pasan, tanto de energía, agua, todo se consume en el área Definitivo. metropolitana. ¿Sabes? Hay que dar esos espacios, como bien mencionas. Repoblar cascos urbanos, pues, difícil, como hablamos la última vez. Los estorbos públicos no es suficiente, ¿sabes? Para abastecer la demanda. Aquí el año pasado creo que se construyeron alrededor de 500 casas nada más, cuando la norma son 1.000 casas Mínimo. más o menos, mínimo, para que la cosa fluya, ¿sabes? Estamos volviendo, como quien dice, esa contracción dentro de... Estamos viendo ahora proyectos nuevos que vienen con los fondos de CDBG. Mucho contratista que me dijo, hay mucho desarrollador que me dijo en esa convención, se me va a hacer bien difícil hacer el proyecto. Y la gente dice, ¿por qué? Las casas que ellos básicamente presupuestaron a $230,000, que la gente dice, wow, qué caro. Mira, ya son una casa cara, Sí. ¿sabes? Ya son una casa básicamente... O sea, no estamos armonizando nuestro interés social con nuestra realidad de mercado. Y la realidad del mercado es que esas casas ahora mismo te pueden salir en 245, 250, $260,000. Costo. O sea, es costo. Bueno, el costo en el que el desarrollador se la va a vender al departamento de la vivienda, porque el desarrollador tiene que tener una ganancia también. Definitivo. No va a coger un riesgo de un préstamo de 30, 35, 40 millones de dólares. Estamos de acuerdo. Para hacer algo, para que le deje un 5%. Eso nadie lo va a hacer. Entonces, podemos ver otras pérdidas dentro de lo que es el mercado de la construcción, que dicho sea de paso, y creo que es algo bien importante, por cada dólar de construcción se inyecta, dependiendo del tipo, $3.80 a $4 a la economía como tal. En las construcciones que son de más alta Gama. o sea, el Dorado, Futuro Moncayo, Esencia, Condado. estamos hablando de 5.50 por cada dólar, porque son materiales, son más caros, y toda esa periferia de lo que es la construcción que se nutre en la economía es bien importante mantenerla. Ya vimos lo que pasó aquí en el 2008, 2011 más o menos, como básicamente por poco nos fuimos al latón eventualmente. Nos fuimos. Mira que como en la isla. Asociación de Casualidad, ¿viste algo sobre innovación y tecnología en cómo desarrollar las casas para hacerlas más costo efectivas? Porque yo veo videos sobre cómo están haciendo casas en China. Que Imprimiendo los planos. Prefabricando la escalera, prefabricando las paredes con los espacios de las Mira. ventanas y simplemente traen las piezas, encajonan 3 o 4 y la pegan y listo. Y hay otras que están haciéndolas en 3D printed. O En sea, este-
¿Cuánta innovación estamos teniendo también para ser más costo Y eso efectivo? me diste como quien dice, ¿sabes? La vena. Desde el huracán estábamos viendo ya una disminución en nuestra fuerza laboral. Sí, claro. Por lo tanto, a disminución de fuerza Ahora laboral, está más difícil con el tema de la inmigración. a disminución de fuerza laboral, tiene que aumentar la tecnología. Ciertamente. Por ejemplo, pasó en los fast food. Cuando la gente no podía atender, ¿qué hicieron? Todas las estaciones de pedir Sí. la comida, cuestión de poder entonces reagrupar su fuerza laboral y poder seguir el negocio. Con la construcción, pues pasa lo mismo. Pero los mismos desarrolladores, el mismo consumidor también, no se siente tan seguro como que, por ejemplo, cuando ve una casa como que de foam recubierta con mortero, que es súper fuerte, súper conveniente por cuestiones de insolación, por cuestiones mismas de movimiento sísmico. Dicen, caramba, No se recibe. No se recibe. Tienen que básicamente tocar y sentir el cemento, el bloque, para decir esto está bien hecho. Y no necesariamente. Todavía no hemos hecho ese switch, cultural y mental. Pero en una convención yo voy todos Porque los puedes años. tener ciertas paredes específicamente en Exacto. material más... Yo vi, y pesa menos también, y ayuda, ¿sabes? Y no tan solamente eso, en la fuerza laboral, no es lo mismo tú cargar bloques que, por ejemplo, cargar un panel de foam que va a estar cubierto con Definitivo. aluminio y mortero, que la casa la montan en un día, básicamente, y después entonces trabajan las terminaciones sobre ello. ¿Sabes? Voy a una convención que se llama el International Builder Show, en el cual sí presentan tecnología de construcción, y dicho sea de paso, en una de ellas, en el parking allí en Las Vegas, del Convention Center, estaban haciendo... Imprimiendo una casa. Imprimiendo una casa. ¿en el parking? En el mismo parking. Y brutal. Y tú ves cómo es la tecnología y te explican cómo, pues tú sabes, cómo el mismo printer va haciendo la estructura y va haciéndola estructuralmente más fuerte. Y son casas resistentes y son casas buenísimas. Hay otra tecnología que es como un globo. Que tú haces una zapata de pequeña, se infla el globo en la forma de la casa, pasas las varillas por encima del globo, mira para allá. tiras el mortero, el cemento, y después desinfla el Ya globo hiciste el casco. y quedó la casa. Mira para ahí. ¿Sabes? Hay formas de hacerlo. Pasa es que pues aquí a veces pues nos trancamos en la forma y manera. Sí escuché a un amigo que me dice, mira, voy a usar esta tecnología de foam recubierta en mortero para unos apartamentos, una égida que está rehaciendo en Mayagüez. Y le dije, tremendo producto, y la razón, me dice, me sale un poquito más caro en cuestión de precios, en costos de construcción, pero me ahorro un montón Tanto. en lo que es la fuerza laboral. O sea, Sí, compensa. netea. Más en cuestión de la ingeniería, por el peso, pues ayuda a la estructura como tal. Se tienen que mover a esa línea. Tiene que haber de ambos. Hay que flexibilizar por un lado en el gobierno. También los permisos no pueden tardarse 2 años. O sea, en Absurdo. República Dominicana se tardan 6 meses. Fue un punto que me dijo también Agustín. el presidente Sí, en la última entrevista que tuve con él. Así que eso de un lado. Pero también del otro lado uno quisiera ver pues estas innovaciones que abran paso a que pues quizás sea más viable. Mira el ejemplo que das de República Dominicana. El famoso cable de electricidad. Submarino. ¿Ok? Es un ejemplo, es una cuestión, no es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de permisología, es una cuestión de costos en el combustible allí, como tal, en el gas. Y sale ese proyecto, ayer estaba hablando de Hernández, que salía como en alrededor de 2.3 billones de dólares hacerlo. Imagínate. Pues tienes que hacer una planta nueva ya también, Sí. más tirar el cable como tal, ¿sabes? Pero cuando tú te enfrentas al proceso de permisos aquí, al proceso de la burocracia tanto estatal como federal, pues ellos prefirieron nada más que pasar un solo proceso, que es el de interconexión a través de la FERC entre República Dominicana y Puerto Rico. Y lo demás, Se hace allá. las cuestiones ambientales, las cuestiones de construcción, las cuestiones de código y resiliencia y todo, se Allá. hace allá. También eso tiene un factor, no quiero entrar en ese tema, No. pero me preguntas a mí, me gusta el aspecto de la redundancia. Un huracán Sí. le puede pasar por encima a Puerto Rico, Y tenemos... pero que le dé a Puerto Rico y después que le dé a República Dominicana es un poco más difícil, se debilita, Seguro. sube, baja. No, y cambiaron el diseño, entonces- dicho sea de paso, para que sea bidireccional, nada. Ahora, ¿sabes? Como que en el futuro esperemos que la generación aumente y entonces poder enviar para allá también y equiparar la cosa. Hermano, eso es redundancia. Sí, Definitivamente. Bueno, Importantísimo. mercado de condominios en Miami. ¿Qué quieres hablar de eso? Eso te Bueno. toca a ti, Rodríguez. La- Eso te toca a ti, Rodríguez. ventas bajaron 17% year over year y el inventario subió 31%. Dicen que el impacto económico local cayó 43 millones en un mes. Cada venta
hay 340 ventas menos que el año anterior. Bueno, aquí realmente, fíjate, eso mismo ha pasado en el rango de precio aquí en Puerto Rico para el primer trimestre del 2025. Pero allá ha sido más, ¿cómo es? Más presente, más agudo ese ajuste en el mercado. Y yo te lo había comentado en un momento dado que los compradores que venían de afuera tenían esa percepción y entonces cuando Hacen ofertas acá. bien rajatabla, bien agresiva y realmente el mercado aquí no se está comportando de esa forma. Pregunta que te hago, ¿tendrá algo que ver también con las mismas reformas migratorias que hay en Estados Unidos en cuestión de, por ejemplo, inversionistas chinos, inversionistas europeos que dicen, mira, no me atrevo a mirar para allá, ¿para qué voy a comprar una propiedad si a lo mejor no puedo permanecer, no tengo mi visa? Aparte del programa que tienen de que tienen que pagar $5 millones para Sí tener visas. sí te tengo que decir que ha habido mucho movimiento con respecto a la ola migratoria y los miedos que hay en la comunidad hispana en Estados Unidos. Me consta porque tengo colegas en los estados que en efecto están trabajando muchos casos de personas o que se van fuera de la nación de vuelta a sus países de origen y ponen a la venta las propiedades. Y eso tiene unos procesos, dejan poderes y hay mucha incertidumbre. Y eso yo creo que ha frenado, por lo menos en el mercado de Miami. Ya Miami es entre cubanos, venezolanos, colombianos, hay mucha presencia hispana y eso yo creo que ha sido un factor clave para que ese mercado se haya ajustado como ha habido. Y no hay exceso de mercado. Sí. Ya sí. De que hay muchas Allá torres que se están haciendo. Y de hecho, bueno, precisamente vendí una propiedad aquí en Morovis hace poco que el cliente se mudó para Atlanta y Locked In, el desarrollador le dio 2.99 en una tasa de interés los primeros 7 años. Es variable. Yo le dije, bueno, debió haber consultado, porque es una tasa variable versus una tasa fija. Lo que pasa es que hizo eso precisamente para incentivarlo y después Correcto. la tasa sube, pero es un issue. El recorte de las tasas es lo que movería nuevamente la demanda. Definitivamente. Esto es algo que sí hemos visto de lo que he leído en Realtor.com. Muchas personas quizás no les encanta la propiedad que tienen o el condominio donde están, pero les encanta la hipoteca que tienen. Seguro. Exacto. O sea, I may not love my house, but I love my mortgage. Exacto. Ciertamente. Moverse tiene un costo en el purchasing power. Porque No es de peso y más en estos tiempos donde la inflación está heavy, están caras las cosas. Entonces, esas propiedades que se compraron a esos precios en Miami, los que pudieran comprarlas ahora no las pueden comprar a la misma tasa de interés. No, porque está carísimo. Correcto. Los que sí la compraron, pues se tienen que quedar con ella. Entonces, ahí hay parte del No solamente tranque. eso, o sea, los refinanciamientos, que son importantísimos, han bajado también, porque obviamente nadie va a refinanciar una casa, o sea, para tener más cash o para hacer cualquier cosa, ¿sabes? A los intereses que vendía. Yo entiendo que la Fed se tiene que mover ya en ese sentido. Me alineo un poco con el presidente en el sentido de que hablamos también que hay deuda de Estados Unidos que tienen que refinanciar. Sí. ¿Sabes? El consumidor como tal necesita más dinero. El refinanciar es una herramienta para tú entonces pagar menos en tu casa, que te sobre dinero. Un ejemplo, como están los valores altos. la inflación. Y también bregando, pues, por el otro lado, pues, tienes que controlar la inflación. Pero Tienen las tarifas que están subiendo. pero ahora mismo en nuestra isla, por ejemplo, Pero yo te tengo que construir decir, te sale bien caro, porque no es solamente comprar la casa. Cuando tú haces un proyecto, tanto el que te lleva el diésel tiene que tener una línea de crédito. Los materiales tienen que tener una línea de crédito. El contratista desarrollador tiene que tener una línea de crédito. Todo eso se tiene que pagar. Y entonces tú lo vas a ver reflejado ¿dónde? En el precio de la casa. Porque al final tú lo ves reflejado en el precio de la casa. O sea, si bajan los intereses, definitivamente, y se supone que disminuyan los precios de las unidades. sí, lo que pasa es que Nuevas, por lo menos. eso va a pasar en Estados Unidos.
Pero aquí en Puerto Rico es como echarle gasolina a un fuego que ya está ahí. Porque te tengo que decir, por lo menos las personas que están comprando y los que yo, ¿verdad?, he atendido y lo menciono por experiencia propia, están bien precualificados, o sea, tienen sus buenos ingresos, tienen poca deuda. Estos no son préstamos morosos como... Tienen los ahorros y yo te diría que desde el 2021 yo no veo un caso que se haya caído por tema de cualificación. Tus compradores están bien calificados siempre. Exacto. Y entonces a lo que voy es que tú le bajas las tasas de intereses y si ya de por sí hay una guerra, vas a y entonces todavía no has address el tema del inventario. Tú lo que vas a ver es que van a haber más ofertas por el Claro. inventario escaso que hay. Sí. Pero entiendes que Pero va a haber por eso es que escasez de inventario. hay que construir. Yo entiendo que Ya hay escasez. Ya hay Sí, pero yo escasez. entiendo que si bajan los intereses, el inventario se supone que suba también, porque sale más barato construir. Bueno, pero toma un año o dos Toma ver más ese tiempo, efecto. seguro. Sí, pero si no se hace, va a tomar más tiempo. Exacto. Es que tiene que haber un starting point como ayer. Ya. Sí. Porque, y encima de eso, estuve hablando con alguien la semana pasada y me corriges, ¿verdad? Lo que tu percepción en la convención de constructores, que en lo que se están enfocando en construir por ahora es para alquiler, desarrollo para alquiler solamente. Tiene que haber venta. Porque, yo sé que obviamente hay un tema de costos, ¿verdad? Y que sea costo efectivo para la persona, porque yo estoy de acuerdo en que tú no vas a construir simplemente no somos fundación sin fines de lucro, No. claramente. Es un negocio. Es un negocio. Pero hay que atender el tema de la venta, porque y en algún punto de algún eslabón del proceso tiene que ceder. Y yo creo que debe ceder el gobierno, porque estamos penalizando a una industria completa que al final del día se va a prender ella misma la economía cuando tú empieces a construir. Y eso sí estuvo. Y cuando dijiste eso de que el gobierno es quien básicamente debería coger, como dice nuestro amigo, el cantazo, Pues claro. hay una correlación entre lo que es asequibilidad, affordability, Sí. con los costos del gobierno de hacer negocio, ¿sabes? Y esto lo recalca la asociación, lo recalca Agustín siempre, de que cuesta un 30%, ¿sabes?, dentro del precio del Correcto. costo de la casa. En la República Dominicana no llega al 8. No llega al 8%. Entonces, ¿cómo pretendemos también como gobierno, como política pública, que se bajen los precios de las unidades para que sea más asequible para el consumidor? Pero a la misma vez, municipio X cobrando tasas de tanto, Por eso. los impuestos, Exacto. las licencias, el fondo del seguro del Estado, you name it, Y se lo sigue tienen que por añadir ahí. Y sigue por ahí. Vamos a tocar el tema de los municipios ya. Ahora, antes de eso, sí se habla sobre posibles cambios a la ley de condominio. Ujú. La Cámara evalúa denuncias de irregularidades en juntas de residentes y administradores. Hay propuestas como, por ejemplo, penalizar abusos de poder en juntas. Que los hay. Hay propuestas para quizás crear división investigativa policíaca con capacidad de multas y arrestos. Imagínate tú, no hay policías para tantas cosas y quieren hacer esta, pero... Totalmente de acuerdo. ¿Pero son las juntas pequeños caciques o son necesarias para mantener los condominios? Son necesarias para mantener los condominios. Lo que pasa es que hay gente con... ¿Y tú has presidido juntas? Bueno, no, yo no he presidido, pero fui tesorero de mi apartamento soltero. Ajá. Y la realidad del caso es que manejar personas, ese condominio tiene 100 apartamentos, y manejar tanta idiosincrasia. Sí, 100 caracteres. sí, ¿sabes? exacto. Están manejando 100 personas que piensan distinto, que actúan distinto. Exacto. Y yo viví en un momento dado personas que estaban simplemente buscando para su beneficio propio y no el colectivo. La gente que vive en condominios bajo el régimen de propiedad horizontal tiene que saber y entender que tú estás renunciando a unos derechos para disfrutar de unas comodidades. En el caso de yo no tengo que pintar por fuera, porque cada cierto tiempo alguien lo va a hacer por mí. Y así sucesivamente. Pero eso tiene una derrame y un costo. Exacto. Pero yo lo sabía, pero no todo el mundo lo sabe o lo maneja de esa forma. Y ahí es donde
las personas se montan y son presidentes y se creen dueños como los caciques de una tribu. Hacen su gobierno ahí. Hacen su gobierno y están 10 y 12 años y no son transparentes también con las finanzas. Mira, yo te digo, o sea, la ley como tal, y como todas las leyes en Puerto Rico, tienen principios loables. Pero hay un refrán que dice que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Exacto. Y hay cosas que hay que evaluarlas y hay que revisitarlas. Y hace tiempo que esta ley no se revisita. Y en el sentido de que la ley lo que pretendía o pretende es la armonía de los condóminos, una estructura, unas leyes, unos parámetros, para la sana convivencia de todas las personas que viven en esa estructura o en la propiedad horizontal como tal. O sea, yo me acuerdo cuando regresé de Estados Unidos que mi esposa y yo empezamos a buscar propiedades, a mirar propiedades. Ajá. Me dice, vamos a buscar un apartamento. Y yo, no. Y no es que, o sea, porque mi visión y la forma en que lo veo es que cuando tú eres dueño de un apartamento, básicamente tú eres dueño de un espacio en el aire sobre el cual tú no tienes ningún tipo de injerencia. Exacto. O sea, tú no puedes cambiar tus ventanas a unas que sean más resistentes, porque si el resto de las personas no lo van a hacer, no lo van a hacer, ¿sabes? Y yo en ese sentido, pues mi derecho de propiedad, pues me gusta que sea más en mi casa, y que si yo quiero pintar mi casa verde con rayas rositas, que yo pueda pintar mi casa verde con rayas rositas. Y esas cosas dentro de la Junta, pues no se puede hacer. Los poderes, de la forma en que se reglamenta y en la forma que la gente también pues abusa del pseudopoder que tienen, pues son graves muchas veces. Y lo que está pasando es que la inmensa mayoría de las personas que están viviendo en multifamiliar son personas de edad avanzada. Correcto. Los reglamentos los ponen o sea, vete a la página del condominio y mira, muchas personas no tienen el acceso o no saben cómo hacerlo, no entienden lo que tienen que hacer. No nos notificaste, ¿sabes? Las notificaciones, la forma en que te cortan, o sea, te pueden cortar el agua y la luz si tú no pagas la... Yo conozco a alguien que hizo eso, de jovencito, bueno, yo estaba... Todo se hace en ley. Tú lo hiciste en la ley, correcto. Yo lo hice en la ley y... Pero me parece que hasta otro de los propietarios te bloqueó tu casa. Te puso el carro para bloquearte a ti, para que tú no pudieras salir. Correcto. Por poco se van a las manos. Sí, no nos vamos a las manos, pero yo una mañana, yo saliendo para trabajar, me habían bloqueado, precisamente ejerciendo la responsabilidad para buscar el bienestar común. O sea, en mi época de abogado... Sí, terminó pagando. De abogado practicante, yo recuerdo en Mayagüez, soy original de Mayagüez, hay una urbanización que tenía su asamblea, y entonces el issue o la controversia que había era que ellos ya no querían básicamente seguir con la Junta, nadie quería coger la Junta, nadie quería ser el presidente. Sí, exactamente. Entonces, en la misma, básicamente en esa reunión, llaman y me dicen, Fernando, te toca. ¿Qué podemos hacer? No, yo no vivía ahí, yo estaba de abogado para, como quien dice, mediar la cosa. Ya. Y yo le digo, mira, esto es bien sencillo. Si no quieren hacer la Junta, si no quieren, no la hagan, abran los portones y vean cómo los precios de sus propiedades se desploman. Exacto. Y ahí te los dijeron, espérate, como que, pues sí, porque si tú tienes tu atractivo ahora, tú estás mercadeando esta casa y esta urbanización con acceso controlado. Una vez tú haces esto, ya no es acceso controlado, ya no tienes esa seguridad dentro de lo que el acceso controlado conlleva. Y fíjate, ellos cogieron y dijeron, mira, mano, va a quedar un año más. Tú entonces el año que viene, y se organizaron, pero de lo más rápido. ¿Por qué? Cuando las cosas en perspectiva. No, y porque le iba a tocar el bolsillo. Que cuando a la gente le toca el bolsillo, en el sentido de que, espérate, mi propiedad, como que yo pienso que vale tanto. Una vez nosotros, por no querer hacerlo, no vale la misma. Y oye, y el problema es resuelto. Pero también hay otros que se sientan en la silla. Muchas veces que otras personas no quieren coger la posición. No. Y oye, y lo hacen. En mi urbanización, por ejemplo, que es pequeña, tenemos a un presidente y yo digo, no, tú eres presidente dictador vitalicio aquí, encárgate de eso. Pero es pequeña, no hay muchas cosas que hacer tampoco. O sea, pero es un trabajo sin remuneración, tú sabes. Pero es un trabajo sin remuneración. La gente lo llama, ¿sabes? A cada rato. Se me fue el agua. ¿Qué yo haga? ¿Sabes? O el vecino un sábado a las 9 de la mañana prende el trimmer. Yo me recuerdo ir una vez a una fiesta de Navidad que tú haces. Yo acababa de llegar también de universidad y teníamos, qué sé yo, 23, 24 años. Y habían unos cuantos de tus vecinos en el condominio. ¿Tú estudiaste con Fernando? Sí. Y eran todas estas señores mayores. Nosotros estamos locas con Fernando, bro. Rodríguez. Él llegó y él puso orden aquí. O sea, este jovencito llegó,
tú sabes, con los pantalones con las brías bien puestas. Sí, mano, y Pero uno puso- se cansa. Ellos Sí. tenían esas deudas allí, nadie se atrevía y Fernando dijo, pues, ¿qué puedo hacer en la ley? Esto, pues vamos. Y él fue 23, Oye, y hay 24 compañía- años y se atrevió. Y hay gente que delega a compañías de administración Sí. también. Exactamente. ¿Sabes? Ahí viene el... Y eso es algo, pues te cuesta más. Pero ¿sabes qué? No te buscas problemas con tus vecinos. Y siempre tienes la opción de que no te gusta esa compañía de administración, pues busca otra. Exacto. Exactamente. Ahora, yo tuve una experiencia y Fernando quizás tiene también... Bueno, te pasó ahora en un open house que tuviste. Sí. Yo he tenido propiedades que a través de Orbital hemos representado para la venta en diferentes condominios y la administración del complejo es tan ineficiente y tan inepta que entorpecen el proceso de la venta, inclusive que pueden hacer hasta que se caiga, porque quedan tan y tan mal en entregar documentación, en proveer Sí. información, que el que compra dice, pero a tu punto de abre los portones y que no Ajá. haya nada, pero yo voy a comprar aquí, esta administración no sirve, o sea, la correspondencia, cómo se maneja, no contestan. Si la administración no está eficiente, eso deja mucho que decir para el prospecto comprador que va a entrar Y no ahí. tan solo eso yo me pasó hace como 2 o 3 años en un apartamento que vendí en un complejo en Bayamón, que se veía la falta de proactividad o de responsiveness de la administración. Se veía en la planta física, en ese momento el complejo no estaba pintado y ya había pasado María y ya habían cobrado el seguro, las reclamaciones por el huracán María. Y la realidad del caso es que en efecto una buena administración se ve reflejado en las condiciones del complejo. Te pasó la semana que pasada. Bueno, ¿no? la semana pasada fue que un oveja, no digan el complejo, No, pero te pasó. me pasó Relacionado a la administración. a la administración, yo habiendo enviado una notificación por escrito, por email al ay Dios mío, Al administrador. al administrador, de que al día siguiente iba a ser un open house de 3 a 5. Me dejaron más de 20 personas afuera. Wow. Y entonces no fueron 65 personas y se quedaron 20 afuera. Y hacían fila, simplemente porque habían demasiadas Mira, personas. y en eso, pues, o sea, yo lo veo también de punto de vista como abogado, es como que como esa administración también puede minar tu derecho propietario. Exacto. Y, por ejemplo, el derecho que tú tienes de enajenar una cosa, de vender una cosa. Sí. ¿Cómo se puede ver entonces también afectado por una junta de condóminos, por un mal administrador? ¿Sabes? Y en esas cosas, cuando se revise la ley, yo creo que en las vistas públicas, obviamente está la asociación de Claro. arrendadores, de manejadores de propiedad, ¿sabes? Sí. Que se unan, que digan, y ya ha habido la experiencia de la ley pasada, de cómo sería una mejor convivencia, de cómo sería una mejor ley. Y esos son pasos positivos que se pueden dar dentro del marco jurídico aquí en Puerto Rico Exacto. en cuanto a lo que es la propiedad horizontal. Exactamente. Vamos a ver cómo... ¿Cómo evoluciona? cómo evoluciona eso. Bueno, ¿está listo para poner en óptimas condiciones tu condominio y llevarlo al mercado, tu apartamento o tu inversión? En Master Paints te ofrecemos la línea de pintura Protec, certificada por los más altos estándares de MPI y los selladores de techo Master Flex, ideales para garantizar la durabilidad de tus proyectos. Con nuestros productos desarrollados en Puerto Rico podrás asegurar un proyecto de calidad. Confía en los productos Master y garantízales a tus clientes durabilidad tanto en pintura como en el sellado de techos. Visítanos en nuestras tiendas alrededor de toda la isla o llámanos al 939-292-9172 para que coordines tu entrega al proyecto y comiences a recibir un servicio preferencial. 939-292-9172. Master, contigo en cada proyecto de principio a fin. Regresamos sobre la renuncia del director del CRIM. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces como el CRIM, como directores del CRIM? Y otros temas que tenemos en agenda. No se vayan. No te retires, que Urbital regresa en breve. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico.
Estamos en plena temporada de huracanes y tu hogar está listo. Podar los árboles alrededor de la casa y limpiar los desagües es importante, pero sellar el techo puede marcar la diferencia. Un buen sellado protege la estructura de tu hogar o negocio ante lluvias intensas y filtraciones. Masterflex lleva 20 años manufacturando en Puerto Rico selladores especializados para resistir las inclemencias del clima local. Este consejo llega a ti gracias a Radio Isla y Masterflex. Consíguelo en tu tienda o ferretería más cercana. Sella tus preocupaciones con Masterflex. Ladies and gentlemen, this will serve as the final boarding. ¿Te vas de viaje? Llévate la mejor programación a donde quiera que vayas. Descarga nuestra aplicación Radio Isla Móvil. Radio Isla Móvil. Activa las notificaciones y accede a todo el contenido exclusivo que solo te trae Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Si estás listo para proveer nuevos servicios y productos para tu negocio, en Radio Isla 1320 estamos listos para ayudarte a anunciarlos. Nuestras nuevas estrategias de mercadeo radial y digital, diseñadas exclusivamente para ti, llevarán tu negocio a otro nivel. Comunícate con nuestros expertos ahora llamando al 787-292-1700 o envía un mensaje al email ventas@radioisla1320.com. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Las historias que están en boca de todo Puerto Rico las tiene Radio Isla 1320 en Facebook. Síguenos, dale like y comparte todo el contenido que solo te ofrece Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Conéctate a radioisla.tv. Las noticias que quieras y la información que necesitas al alcance de tu mano. Radioisla.tv. Somos el sentir de Puerto Rico. Los videos que le dan la vuelta a Puerto Rico y el mundo los encuentras siempre primero en la página de Radio Isla TV en Instagram. Siéntate a ver la noticia en primera fila con Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Al momento de informar a la ciudadanía, la voz de nuestros periodistas y analistas se vuelven una voz canalizando la noticia, una voz luchando por el pueblo, una voz con el sentir de Puerto Rico. Somos Radio Isla 1320. Mantente conectado. Cuando se trata de contenido, aquí tenemos el paquete completo. Noticias, entrevistas, análisis, coberturas, datos verificados y, sobre todo, pasión por la noticia. Radio Isla 1320, informando al pueblo siempre. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 es el epicentro de la información. Porque detrás de cada historia, solo hay una que te lleva a cada detalle. Solo hay una que te brinda la información tal cual es. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Sigue aprendiendo e invirtiendo. Esto es Urbital, con su moderador Giancarlo González. Regresamos. Bueno, teníamos pendiente hoy una entrevista con Reinaldo Paniagua, director del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales, que presentó su renuncia la semana pasada. Correcto. Efectiva el 30 de septiembre. Creo que esto es una pérdida significativa. Es una persona que llevaba 8 años en el puesto. Eso da cierta continuidad a una agencia que aporta a que hayan buenos avances, particularmente desde tu punto de vista tecnológico. Si la persona ha hecho avances, pues conoce bien y puede seguir encaminando pues ciertas mejoras. Que eso vaya a cambiar con otra visión, creo que preocupa. Así que él no puede estar.
Pero aquí nosotros pues vamos a volar el crimen canto, ya Bueno, que dale. Mira, Carlos, o sea, yo conozco a Niagua hace bastante tiempo. Antes de él estar en el CRIM, él era el director ejecutivo de la Federación de Alcaldes, ¿sabes? Conoce a los alcaldes. no sabía eso. Sí, y conoce bien todo lo que es el organigrama municipal y, Sí, el y cómo andamiaje. se bate el cobre dentro de los municipios. Hence, el que haya estado ahí Tanto tiempo. ¿sabes? Entiendo que durante su estadía ahí hubo avances, pero yo personalmente, ¿sabes? Por convicciones y por experiencia, pues tengo issues con el CRIM. Como entidad. Como entidad, no con el impuesto, o sea, no con que te cobren un impuesto El impuesto a tu inmueble, propiedad. eso debe... Bueno, yo tengo issue con el impuesto mueble. Sí, yo también. Yo tengo issues serios Totalmente. con Porque, eso. por tu ¿Por qué? computador, porque te cobran, porque tú tienes que tener una planilla para eso, que te cobren por tu Porque tú computador. tienes que pagar por los muebles que tú tienes. Eso es la cosa más ridícula que yo he visto. Tapar los files, tú tienes un trabajo, o sea, de que requieres archivar, tú tienes que pagar por eso. Impuesto a propiedad mueble. Eso es absurdo. ¿En qué otro país? O sea, Búscame otra jurisdicción que tenga eso. No sé todavía. Y siguen quebrados los municipios como No quieran. existe. No es verdad. O sea, y cuando en el 91 se hace la ley o sea, se hace la reforma municipal y se hace el CRIM, que es bajo Hernández Colón. El crimen se crea en el 91. Sí. Sí. De ahí Hernández Colón lo separa y hace el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales. Y estábamos hablando ahorita de que el primero fue El primer director del Irving crimen fue Facio. Irving Facio. Tremendo profesional, tremenda persona. Y te digo algo, ¿sabes? Probablemente, y esto en tu campo, que es la tecnología, en el 91 tú no tenías los mismos avances tecnológicos que tienes ahora. Ese cobro antes del impuesto municipal, del impuesto a la propiedad, lo hacía Hacienda. A mano. A palito, como quien dice, ¿sabes? A correspondencia y pues obviamente de una forma de hacerlo más eficiente, pues se crea esta entidad. Ahora lo que nos tenemos que preguntar es, en el 2025, con los issues que hay dentro del CRIM, como son las tasaciones, como son los cobros correctos de las tasas correspondientes dentro de las propiedades, y me explico, si una propiedad es dedicada al turismo, se le está cobrando tanto, ¿es justo imponerle a la persona que está pagando o al contribuyente la responsabilidad de informar si tú tienes cualquier mejora? Nadie lo hace. O sea, si tú haces un gaseo en tu casa, tú tienes que informarlo al CRIM para que te reajusten tu tasación. Si tú pones un sistema de placas solares, o sea, como está la energía hoy en día, ellos asumen que eso aumenta el valor de tu propiedad. No sabes si es rentado, si tú le rentaste el espacio y te retasan la propiedad. Y más importante, lo que se está pagando por la propiedad está sirviendo a los principios por los cuales se decidió que se iba a pagar impuesto a la propiedad. Me explico, en Estados Unidos, según tu distrito, según tu county, Correcto. ese dinero que Va tú para la pagas escuela. va para las escuelas. Correcto. Y Y los mientras más cara sea la escuela pública, Son mejores y por Son eso uno quiere mejores. vivir en esas... correcto. o estás alquilando y también te Exacto. ¿sabes? Disfrutas de ese derecho dentro de esa escuela o dentro de esa región que se paga más. Acá no, Podemos decir lo mismo. O sea, la gente de Dorado, un ejemplo, que es donde más se paga. Obviamente por todos los desarrollos que hay ahí. Los segundos que más pagan Y son Guaynabo. Guaynabo. Podemos decir, No. pago 3,000, pago 4,000 pesos de crimen No. al año, pero tengo una escuela que es una cosa. Que no tengo que llevarlos La al colegio policía privado. municipal es a otro nivel. Nuestras calles están a otro nivel. No, se usa para mantener lo que no es mantenible, sostenible. Y ahí es que viene un principio súper socialista dentro de lo que es la equiparación. Y entonces Guaynabo, Dorado, San Juan, Bayamón, Cagua pagan y hay un fondo de equiparación para que municipios sin Más ofender, pequeños. más pequeños, como por ejemplo Maricao, A mí Las me Marías, sorprendió Hormiguero. municipios como esos que lo que tienen son 5,000, 7,000 habitantes. Tú no puedes tener una estructura para mantener un andamiaje como porque no ese. los cobran ellos mismos directamente, ¿sabes? Y ya, pues, se vuelve una cosa dentro del gobierno que dentro de la burocracia, como Sí. que pues esto es lo que hay y esto es lo que hay que dejar. Betty, tú mencionas algo sobre el crimen, haces las mejoras y te inventan el impuesto. Sin embargo, hay terrenos que se encuentran subvaluados, propiedades con poca o ninguna inversión,
gozan de un privilegio contributivo. Porque están abandonadas, no tienen mejoras, pues, pero entonces no se está evaluando el valor del suelo. Exacto. Y tú, pues, entonces lo que eso hace es que le pasa factura a los demás contribuyentes, que son los que Exacto. pagan más caro, y no se incentiva el arreglar y tener Pero propiedades como al estamos día. hablando de municipios dentro de esto, es justo el que tengamos que personas, ¿sabes? Ejemplo, el 70% que viven en el área metropolitana, básicamente, dentro de esas propiedades también, mantiene Sí, están- el resto de la isla. ¿Sabes? Los alcaldes, que son los los miembros de esa junta, creo que tienen el secretario de Hacienda también y otros componentes que no recuerdo, pero sí sé que son los alcaldes los que son. ¿Sabes? Básicamente tienen 2 trabajos. Tienes que ser director dentro de la junta más tu municipio. ¿Sabes? ¿Qué se puede hacer? Hay que sentarse a hablar y ver qué en realidad nosotros podemos hacer, porque honestamente yo como contribuyente no me gusta el que tenga que pagar por propiedad mueble, por propiedad inmueble, Yo y creo, que yo no vea ningún tipo de beneficio a ese pago. yo creo en la consolidación de municipios. Yo también. Y yo sé que estamos a años luz de, ¿verdad?, de que eso se plantee de forma concreta, pero hay que moverse para eso. Bueno, tengo de mi lado una experiencia con el crimen. Cuando yo entro en el 2013, entra Víctor Falcón, con quien tuve una excelente relación, y pasamos el gobernador firma una orden ejecutiva para crear APIs, aplicaciones programables de Application Programming Interfaces. Es una ley que una orden ejecutiva que me dio un mandato a mí de poderle exigir a las agencias de gobierno que abrieran sus bases de datos, que hicieran conectores para que un sistema se pudiera conectar a otros. Y yo Amén. usé ese mandato para hacer ciertas integraciones, entre ellas, por ejemplo, con el certificado de antecedentes penales, que antes había un issue de fraude, Sí. porque como estaba diseñado era que tú ponías un seguro social y ese seguro social revisaba en el sistema de AMPE, el sistema de la policía, y preguntaba, ¿este número de seguro social existe en esa base de datos? ¿Sí o no? Y si no existía, pues te devolvía un certificado negativo. Pero ¿qué pasa? Las personas podían poner cualquier número de seguro social. Te lo podías inventar. Y el nombre aparecía, Porque no se comunica con Tú la pon- base de datos no, del porque Seguro tú no Social. tenías contra qué validar el seguro social. Ah, ok. ¿Qué hicimos nosotros? Gracias a esa orden ejecutiva de APIs. Primero tú ponías tu seguro social, tu fecha de nacimiento y tu nombre. Y eso se le preguntaba a la base de datos de DTOP. DTOP, esta persona nació en este año, es quien dice sí. ¿Y este número de seguro social le corresponde? Sí. Ok, una vez se validaba tu identidad, entonces con ese seguro social que tú tuviste que validar, que es el certero, se le preguntaba a AMPE, ¿este existe aquí, sí o no? Entonces antecedentes ya penales. estaba validada la identidad de la persona y el antecedente penal. Y así fue que lo arreglamos. ¿A qué voy con esto? Nosotros quisimos hacer más integraciones, y entre ellas, pues, una que sí pudimos hacer fue abrir el catastro digital, que Víctor lo vio con buenos ojos y pues hizo la inversión, porque esto tiene tú abres el catastro digital y eso entonces recibe más tráfico, tú tienes que tener la capacidad para hacerlo, pero se hizo. Y hoy día, ¿cuáles son los beneficios de tú tener el catastro digital accesible? Bueno, O sea, toda la el industria dueño, inmobiliaria lo que vale no más o pueden menos el vivir área. sin eso. Sin eso. Ese mapa antes tú tenías que ir a las oficinas a buscar información. sí. Ahora tú lo tienes disponible. Y esa apertura fue un cambio grande que nosotros buscamos llevar a cabo y se dio. Diste en el clavo con algo, que es la integración. Y uno de los programas, por ejemplo, que yo trabajé dentro de vivienda, que dentro del plan de acción, fue el hacer básicamente un mapping de todas las parcelas, de todas las áreas de Puerto Rico. Aquí hay muchas áreas que el Google, o sea, el Sí. Google Map no te lo reconoce porque son los famosos sectores familiares. ¿Sabes? El sector Los Berríos. Ah, sí, el claro. sector que todos los que Que viven hay allí 2 tienen- cuerdas son, de ¿sabes? terreno, pero hay 10 casas. Y no sabes. Entonces, dentro de lo que es pues la respuesta a una emergencia, tú saber ¿Dónde está? dónde estás, quién es, cómo es. Y eso, si tú lo puedes integrar a lo que es el crimen, dentro de los impuestos, de lo que la gente debe pagar, si lo puedes integrar a los permisos de construcción, Claro. también, a los permisos que vayas a dar sobre cualquier propiedad. O sea, toda la data está ahí. O sea, Correcto. ya estamos en una etapa, y le estamos hablando ahorita, de que no necesitamos que vayan 10 tasadores por sector a ver qué pasó en esto. ¿Sabes? Aquí pueden pasar satélites cada 6 meses, cada 3 meses, según tú quieras, y ver y hacer cross-reference, y con inteligencia artificial te lo van a decir en menos de 20 minutos, te van a decir, esta casa hizo mejoras, esta no. Exacto. ¿Sabes?
Y lo tienes todo ahí. Y no me sorprendería Lo que más te difícil es dijeran... tener los datos. Pues claro. Exacto. Y no me sorprendería que te pudieran decir, mira, aumentó en valor en promedio, según como está el mercado, 20%. Hay compañías que se dedican a eso. O sea, hay sites que se dedican en Estados Unidos que hacen los viajes satelitales en distintas áreas y mantienen, ¿sabes? Bien similar, ¿no? ¿Y por qué no ha pasado eso aquí en Puerto Rico? El liderato entre todas estas diferentes... La coordinación, y te voy a decir esta, que esta era una de las preguntas que más me quedo con las ganas de hacerle al director. Y es... Un notario, cuando hace una escritura y se termina de cerrar una propiedad, tiene que someter esta información en el registro de la propiedad. Luego hay una planilla inmueble que se lleva a Hacienda y luego hay una que se llena en el CRIM. Sí, cambio de Y dueño. si hubo divorcio, capitulaciones, etcétera, eso se tiene que registrar en el sistema de signos Correcto. en tribunales. Son 4 diferentes sistemas que el asistente del notario tiene que entrar y Así llenar mismo. y enviar. Y no necesariamente se comunican. No. O sea, el número de catastro del registro no aparece. Y no es igual en al, el a tu registro. número, al número que hay en el registro de la Entonces, propiedad, ¿sabes? entonces, ¿por qué no existe un solo sistema que automáticamente alimenta todo esto? ¿Por qué Hacienda, CRIM y registro no se ponen de acuerdo y hacen estos APIs, como te digo, para que la información esté completamente comunicada? Ese quizás es lo que yo diría debería de ser la agenda de la próxima persona que asuma este puesto y que se reúna con Joaquín Rodríguez allí. Un saludo al director del registro de la propiedad, que se ponga las pilas y decidan integrar estos sistemas Bueno, para darle más eficiencia a la Y no tan industria. solamente eso, que una vez lo hagan, que básicamente, y la intención, cuando quisimos hacer la parte de georreferencia y mapear toda la isla, fue montar sobre layers, montar todos estos sistemas en uno solo. Y una vez montado, entiendo yo, y mi visión es que no lo corra el gobierno. Que se cobre por transacción y se le dé Una APP. como si fuera una APP. ¿Por qué? Bueno, imagínate, por transacción, me estás No, trayendo, porque, trayendo oye, pesadillas de cosas que no, hay ahora mismo por porque- ahí pasando porque con tú- cobros por transacción. Porque, oye, por el mantenimiento no, también, a lo mejor te ahorras hasta más chavo y que el gobierno también pues sea más efectivo en esa captación del dinero que se hace, ¿sabes? Ya estamos en etapas que tú muy bien dices, tenemos que centralizarlo, se tienen que comunicar, y entiendo que de lo que la gente no quiere hacer es el miedo al cambio que existe en nuestra isla, y 2, la protección de las finquitas. Claro. Cuando claro. los jefes de agencia llegan a ciertas áreas, muchas veces no quieren paré y no te metas en mi finca. Y la realidad es que la finca es de todos los puertorriqueños. Y tenemos que hacer la finca mucho más efectiva. No es la finca del secretario X o el secretario Y. Yo siempre me preguntaba por qué en las reuniones de gabinete Alejandro le tenía que preguntar al secretario del Trabajo cómo están los números de los empleos. Porque ese dato tiene que tener igual con cualquier otro tipo de dato. Otra pregunta que tenía, otro tema que quería era ¿por qué ha sido tan débil la fiscalización del cobro del CRIM? ¿Por qué tiene acumulado una creencia que creo que eran los 2.000 millones? Pasaba los millones. Hace años ¿Cuántas eran propiedades 600. tú has trabajado que tienen deuda de CRIM, Fernando? Muchachos, tan reciente como el lunes que viene, cerramos un caso que tuvimos que hacer plano de mensura, llevarlo al CRIM porque no estaba tasado para efectos contributivos. Cerré el mes pasado y eso se da principalmente en las áreas rurales. Porque pues la construcción informal, y más allá de educación, la proactividad, el dejar que tú como contribuyente tengas que notificarle al CRIM cualquier cambio que haya en la propiedad, para mí eso es Inconcebible. inconcebible. Pues, oye, ¿quién necesita el dinero? ¿El gobierno? Bueno. Y por naturaleza, el ser humano no te va a decir motu propio porque yo soy buena gente. Sí. Mira, yo voy para allá. Hice una piscina, yo hice un una gaseo. piscina que me costó 40,000 pesos. No. Oye, pues tiene que cambiar la percepción y el gobierno tiene que ser más proactivo en ese sentido. Pero de igual forma, que no sea punitivo. Bueno, pero es que pues, si no... Está bien, pero es que... Tiene que tener consecuencias, no Pero hay que- pagar. Sí. sí, no, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y una responsabilidad también ciudadana dentro de Correcto. que si exigimos que queremos mejor seguridad, que queremos mejor educación, si no pagas, pues entonces Sí. no sale en un palo, o sea, como tal. Pero también hay negativas por parte del CRIM, por ejemplo, por los últimos, ponle 12 años o más,
de vender, como se hace en otras jurisdicciones, de vender esas carteras morosas, o sea, de pagos morosos, a descuento. Sí, a 20 chavos en el dólar y que esa se- gente cobren, es más, la venden a menos. Por eso. A 10 chavos para que ellos cobren 30, 40. Pero entonces tampoco, ante una crisis de recursos que tienen los municipios, que el gobierno también los ayuda a cobrar. ¿Por qué? Y te doy el ejemplo ahorita. Cuando tú haces un contrato con el gobierno, tú tienes que tener una certificación del CRIM de que no tienes deuda con el CRIM. Dicho sea de paso, cuando a ti te liquidan en el gobierno las vacaciones y todo, al empleado que se fue del gobierno, si tiene deudas con el CRIM, de la liquidación Se la deduce. se la pagan al CRIM. ¿Sabe? Que el Estado como tal sí está contribuyendo a una entidad autónoma para que sea más eficiente. ¿Sabes? ¿Por qué no venden esa cartera? Y hay una negativa por parte de los mismos alcaldes que componen la Junta de vender Porque la cartera, porque previa se es- traducen votos. Exacto. Porque si tú vas a donde doña Juanita, a don Tito, Exactamente. y le dices, mira, mi nombre es XYZ y pues yo le compré la cartera, usted debe 1,000 pesos del CRIM. Y, o sea, ¿tú sabes dónde va a caer esa señora? A la oficina del alcalde Exacto. y a reclamarle. Y en 2 o 3 años, dependiendo cuando pase eso, le pasa factura en las urnas. Exactamente. Bueno, por eso es que desde que se creó el CRIM, ellos tienen la facultad de poder hacer una ejecución. ¿Seguro? ¿Sabes cuántas propiedades ha ejecutado el CRIM? ¿Cuántas? Una. Imagínate. Y Sí. lo sé porque cuando se estaba evaluando vender las notas, Ujú. una de las compañías preguntó y se levantó el dato y solamente una. Y esas compañías, fíjate, hicieron un due diligence de ver si era costo efectivo o no. Comprar las notas todas decidieron que sí, pero para hacer eso que utilizaron tecnología. ¿Pero y qué pasó ahí? La negativa de los mismos municipios de vender las notas como tal, de vender Pensando la cartera. que podían sacar más ellos. Bueno, le van a cobrar y se va a traducir en los votos. Y tú sabes cómo es este país, ¿sabes? El ay Si yo me bendito. entero que Giancarlo fue a tal sitio y tiene este programa, aquí pasa que a rato viene otra persona y dice, no, espérate, que eso no puede ser para Giancarlo, que eso tiene que Exacto. ser para mí. Y voy, me voy con Fernando, me busco 4 Exactamente. más que sepan lo que está, y te sacamos del lado. Y al final, ¿qué pasó? No pasó nada. Exactamente. Y eso prácticamente fue lo que pasó en esa Miedo al situación. cambio. 2 minutos. Muy triste. Hubo una ley de tasaciones virtuales. Yo no sé si eso ayudó a agilizar las tasaciones No, en el CRIM. ¿No? No, porque en muchos casos tenía que ir físicamente la persona y entonces siempre rebotaba en el contribuyente y lo que muchos se lo disputaban y no lo daban por bueno y entonces pues alargaba el proceso. Bueno, Reinaldo Paniagua, le deseamos mucho éxito Lo mejor, en su futura tremenda encom- persona y lo mejor para él siempre. Y esperamos que a quien entre a dirigir eso, pues que quizás nos dé espacio más adelante Exacto. y podamos hablar de todas estas integraciones y de... Debería, para que se ilustre un poco también. Bueno, hasta la próxima. Llévatelo. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Ante un tiempo de incertidumbre y desasosiego, llega ante ustedes su programa radial Vislumbres de Esperanza. Este domingo a las 7 de la mañana no te pierdas tu programa Vislumbres de Esperanza. Como un servicio de sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tendremos reflexiones, sección de salud y la orientación atinada de la palabra de Dios en estos tiempos tan difíciles. Vislumbres de Esperanza, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Acceder a tu programación favorita es más fácil que nunca. Búscanos en tu plataforma de podcast favorita y escucha el podcast de Pegaos en la Mañana con Mili Méndez y José Luis Renta para que te enteres de todo el contenido que Radio Isla 1320 tiene para ti. Y si te perdiste de tu programa favorito, tranquilo, búscanos en radioisla.tv y Radio Isla Móvil y mantente al día con tu programa favorito. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Ladies and gentlemen, this will serve as the final board. ¿Te vas de viaje?
Llévate la mejor programación a donde quiera que vayas. Descarga nuestra aplicación Radio Isla Móvil. Radio Isla Móvil. Activa las notificaciones y accede a todo el contenido exclusivo que solo te trae Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. A preguntas de Mili Méndez, el viernes 5 de septiembre, el portavoz de Luma